אשר היה והווה ויבוא, who was and is to come. Antes de abordar este tema tan delicado acerca del diezmo, debemos entender que es un tema que no podemos evadir, debido a que en los últimos tiempos ha adquirido un exagerado énfasis sobre el diezmo evangélico. Así que lo pondremos a consideración con mucha reverencia y escudriñaremos las escrituras con especial atención, pues esta cuestión ha generado una división donde por un lado unos la defienden y otros se oponen. Es tan importante esta discrepancia de este tema del diezmo que ha dado lugar a que la gente del mundo acuse, juzgue, ridiculice y se burle y generalice a todas las congregaciones de la iglesia por los muchos escándalos que han ocurrido con falsos pastores y falsos maestros, dándose una vida de ricos y lujos extravagantes. Esos pastores y maestros algún día tendrán que dar cuenta de sus actos delante del Señor. Pero también hay pastores y maestros sinceros que son sometidos por asociaciones congregacionalistas, ¿sí? A cumplir sus reglas, mas no guiados por la sana doctrina. En consecuencia, ha habido muchas divisiones, pero los creyentes debemos asumir el compromiso de escudriñar las Escrituras a fin de no tener dudas al respecto. Es muy importante discernir las diferencias entre ofrenda y diezmo. Ambos tienen el mismo propósito, pero son distintos en la economía divina del Señor. La ofrenda y el diezmo, más allá de sus funciones, revelan en sus naturalezas fundamentos implícitos que el Señor ha determinado y revelado primero al pueblo de Israel, ¿sí? Y después a su iglesia. Si en verdad creemos que pertenecemos a la iglesia de la gracia del Señor, la responsabilidad es la siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:10. ¿Sí? Eso está basado únicamente en la gracia del Señor, no en una ley dada. Aprovecho a desmenuzar la jerarquía del fundamento y construcción de la iglesia para entrar de lleno a este tema desde el principio, ¿sí? Recordemos que la roca, Petra, principal es Cristo, y el fundamento encima de esta Petra, de esta roca fuerte, son los apóstoles, Petros, ¿sí? Piedras, que son el fundamento doctrinal de la iglesia, ¿sí? Los cuales nosotros sobreedificamos la iglesia. Somos piedras vivas, litzosao, piedras de construcción. Bueno, el Señor dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Solo y exclusivamente las promesas a esta administración divina son para la ofrenda, no para el diezmo. Y rectifica: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esa es una promesa también. ¿Sí? El Señor demanda a sus santos, indudablemente, sobreedificar como piedras de construcción sobre la iglesia de todos los aspectos, la Petros y Lipsosao. Bueno, ahora entrando de lleno al tema del diezmo, sería interesante confrontar a algunos que sostienen acerca de este tema con lo que la Biblia dice. La excusa que tienen muchos pastores y maestros: diezmos antes de la ley. Bueno, hay dos casos que menciona más bien una ofrenda diezmal antes de que Dios estableciera en su ley, y este es el de Abraham, ¿sí? Dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Safe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, ¿sí? Y diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y de Jacob, antes de la ley, dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y le llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo que Jacob votó, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en el que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y volviere en paz, ¿sí?, a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo de lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, conclusión. La escritura hace referencia de una ofrenda diezmal y de un diezmo prometido por Jacob, solo 2 veces antes de que el Señor regulara la ley. Casos excepcionales en forma circunstancial, ¿sí? En otras palabras, que se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual, ni por costumbre, mucho menos por ley. No se confundan, así que no es posible considerarlo como principio, norma o ley, sencillamente porque no se puede partir de 2 hechos aislados, que nada tienen que ver con el diezmo de la Torá. Según el concepto, la ordenanza bajo la ley, recuerden, las excepciones no hacen las reglas. Los diezmos que ofrecieron Abraham y Jacob no solo fueron hechos por motivos diferentes, sino que además diezmaron el producto de distintas cosas y a distintas personas. Y aunque el diezmo hoy no tiene vigencia, deja una profunda enseñanza como un tipo de ofrenda, y es el cumplimiento con buena generosa disposición en gratitud y alabanza al único y soberano Dios. En primer lugar, ofrenda y diezmo no es la misma cosa. El diezmo es una de tantas formas de ofrenda, pero la ofrenda no necesariamente debe ser el diezmo. En segundo lugar, el diezmo que ofreció Abraham fue voluntario y a su vez ofrendó del producto de un botín de guerra, no del fruto de la tierra como lo exige la ley del diezmo, pues esta todavía no había sido promulgada. Y cuando diezmó, aunque no lo sabía, lo hizo conforme a su corazón y al propósito eterno de Dios, que habría de revelarse en la epístola de los Hebreos capítulo 7 mucho tiempo después, que también lo agarran como un fundamento para el diezmo. Si se dan cuenta, aquí hay una enseñanza muy profunda en esos 2 tipos de ofrenda. Y eran sombras de lo que habría de venir. Por ejemplo, la ofrenda a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Y a quién se le considera con el sumo sacerdocio de Melquisedec? Cristo. Y ahora, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe. ¿Sí? Dios lo tomó como justo, igual que a la iglesia. Esa es la sombra de la ofrenda de la iglesia, una ofrenda que sale del corazón y no de una ley. El otro ejemplo, el diezmo de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Y dijo Jacob, el diezmo apartaré para ti. Jacob levantó una promesa a Dios, que su descendencia daría el diezmo para Dios. Y Dios lo estableció en su ley. El diezmo en la casa de Jacob, Israel, bajo la ley. Esta es la ley. Deuteronomio 14, 22, 29. ¿Sí? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de tu Dios, ¿sí?, en el lugar en que escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Y si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de tu lugar, que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y cualquier otra cosa que tú deseas. Y comerás allí delante de tu Dios, y te alegrarás tú
y tu familia. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte de mi heredad contigo, al fin de que cada 3 años sacarás todo diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, ¿sí? Y vendrá el levita que no tiene parte de mi heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esa es una promesa, y esto fue para el pueblo de Israel. Dios había prometido bendecir a su pueblo de una manera material, ¿sí? Y si ellos le servían, obviamente, los israelitas deberían de dar el diezmo o la 10ª parte al Señor, tanto del fruto de la tierra como de sus ganados. Este diezmo había de ser comido delante del Señor, en el lugar del santuario. Esa sería una fiesta especial delante del Señor. Ahora, si una familia vivía muy lejos, como lo dice el versículo 24 y 26, como para traer su diezmo de los productos agrícolas o del ganado, podría vender su diezmo por dinero para comprar lo que equivalía a su diezmo, como por ejemplo bueyes, ovejas, vino, etc. Y toda la casa debería de comerlo delante del Señor. Ahora, según el versículo 29, este diezmo debería ser compartido durante la fiesta con otros. Así es como el Señor, en su infinita sabiduría, instituyó a su pueblo, a Israel, los diezmos para que aprendieran a no ser influenciados por el poder de las riquezas en el corazón y no codiciaran ni fueran egoístas, ¿sí? Además de mantener pues el sacerdocio levita. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso es lo que es legalmente el diezmo. El diezmo en las Escrituras es una ley establecida por Dios bajo la promesa que le hizo a Jacob, y Dios refinó y estableció el uso de los recursos exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿sí? Para la mantención del pueblo levita, quienes también usaban esos diezmos para la limosna, para aquellos caídos enfermos, viudas. Dios enseñaba a ser misericordiosos en su administración divina. Pero como siempre, el pueblo de Israel dejó de dar diezmos, y el sacerdocio levita dejó de atender al templo, y Dios los reprendió, ¿sí? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardaron, ¿sí? Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Esos versículos son usados para chantajear y amenazar a la iglesia. Versículos fuera de contexto, de tiempo y de responsables, y los llaman infieles. No hay doctrina en ningún lugar de la Biblia del Nuevo Testamento que diga directa o indirectamente que la iglesia debe de diezmar, ¿sí? Algunos sostienen que se debe diezmar el 10% de los ingresos, por ejemplo, de cada $10 $1, incluyendo, si es posible, el 10% de sus bienes materiales. Otros dicen que no solamente el pueblo de Israel debe de diezmar, sino también la iglesia, argumentando que el diezmo es un principio. Pero en realidad el diezmo como ley fue para el pueblo de Israel, ¿sí? Y en este tiempo ni siquiera el pueblo de Israel diezma, ni tiene la manera de hacerlo, no tiene templo, levitas. Esto es necesario para diezmar. Todo es un complemento, ¿sí? Y si hace falta una cosa relacionada al templo o sacerdocio, no se puede cumplir, nada, simplemente no pueden hacerlo. Solo donan a un yeshiva. Bueno, mucho menos la iglesia de Cristo podría hacerlo, porque son leyes exclusivas para los descendientes genéticos de Jacob. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinai. Bueno, la iglesia no está bajo el yugo de la ley, y el diezmo está en la ley. En sí el diezmo en la iglesia de Cristo es un yugo, una cadena que no deja prosperar la gracia en los creyentes, ¿sí? En la ofrenda.
Este diezmo impuesto no deja trabajar el corazón de la buena dádiva de los creyentes, sino oprime el hecho de dar generosamente. He visto en casi todas las congregaciones que colectan más dinero en el diezmo y en la ofrenda solo migajas, y no son usadas correctamente para el propósito de la iglesia, sino algunas para pagar un predicador invitado con extravagantes exigencias, y si los creyentes no dan sus diezmos, en algunas son exhibidos y humillados y reprimidos. En Estados Unidos ha habido casos que los creyentes van a la cárcel si no dan su diezmo. Para la iglesia no hay promesas de bendición para el diezmo. Definitivamente la iglesia de Cristo no está bajo esta ley del diezmo. La iglesia no diezma, pero sí ofrenda. Logeia es una colecta, dinero recolectado para el alivio de los pobres y para el ofrecimiento cuando se dirige a una causa noble a Dios, ¿sí? Asimismo, la manutención de la congregación, obviamente, en el pago de servicios. La iglesia de Cristo reedifica con obra y ministerio de cada uno y mantiene su institución por medio de la ofrenda. En el diezmo no hay bendición, porque es una sombra del pasado, pero sí hay promesas de bendición en la ofrenda. Pero lo que hacen los falsos maestros es mezclar el título del diezmo con la definición que respecta a la ofrenda. ¿Sí? Conclusión, una media verdad. Y una media verdad es más engañosa y peligrosa que una mentira. Siempre lo he dicho. Veamos la diferencia académica de cada cosa. O sea, el diezmo es en la ley de Moisés, mandatos o reglas que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. Esta puede encontrarse en todos los 5 libros de la ley. Y la ofrenda en la gracia es una dádiva o servicio que demuestra de gratitud, amor a Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Y qué dice de este tema el Nuevo Testamento? En este punto es sumamente importante destacar la gran diferencia que existe respecto a la relación entre Dios y los hombres, que están bajo el antiguo pacto, de la ley, que es una obligación humana, y lo que está bajo el nuevo pacto, el de la gracia, que es una bendición divina. Y es tremendamente notable este contraste cuando se compara el principio de la ley con el principio de la gracia. La iglesia pertenece a otra dispensación, a la de la gracia, ¿sí? La iglesia pertenece, con respecto a la iglesia, habla concretamente de ofrenda, pero bajo conceptos muy distintos a los que tenía el diezmo para el pueblo de Israel. Este nuevo concepto está basado en el valor que posee la gracia, la buena dádiva. Recuerden que Cristo magnificó la ley, y el diezmo estaba en la ley, y este fue magnificado ahora con la ofrenda, la cual se convierte en un sacrificio espiritual, que ahora debe pasar por la aprobación de Dios. Si tu ofrenda es digna, pasa por el fuego. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al pueblo dador, alegre. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Observen que dice ofrenda y no diezmo, sin especificar ni siquiera el porcentaje de lo prosperado. O sea que bajo ningún punto de vista tiene sentido hablar de diezmo como manera de ofrendar a la iglesia. Los motivos son obvios, porque básicamente el diezmo es ley y no principio, ¿sí? Porque eso es para Israel y no para la iglesia. El que quiera dar la 10ª parte, pues debe sentir toda la libertad de hacerlo, y si lo hace, debe hacerlo voluntariamente y con discernimiento. Pero lo que no se debe hacer es predicar el diezmo como doctrina para la iglesia, porque no lo es. Ya dejen esta doctrina intrusa en la iglesia. Y tampoco debes de llamar diezmo a la ofrenda. Usen las palabras correctas. Ahora, si consideramos que el diezmo representaba la ofrenda de una parte proporcional
de la prosperidad recibida, indudablemente era equitativa y no gravosa para nadie, bajo pues la libertad de la gracia. Cuando líderes y pastores no tienen en cuenta la condición económica de cada uno de los miembros de la iglesia, el que quieran imponerlo como ley será una carga injusta, pues para el más pobre sería más gravoso, y al más rico quizás ni le represente nada. Pero si lo consideramos desde un punto de vista pues material, pero si lo consideramos desde un punto de vista de la palabra, donde sugiere que cada uno de como propuso su corazón, o sea, voluntariamente, lo analizaremos desde una posición puramente espiritual. Comprobaríamos que la ofrenda es un compromiso mayor que el diezmo, y su porcentaje en términos numéricos sería relativo. ¿Sí? Por todo lo expuesto, los grandes y reconocidos siervos de Dios a través de la historia de la iglesia no se dedicaron a predicar sobre el diezmo. Y entonces se preguntarán, bueno, ¿y cómo se levantaron esas grandes instituciones? Sí, a través de la historia, pues de las ofrendas y los donativos. Grandes instituciones empezaron de la nada, y refiero a instituciones como centro de enseñanza del Evangelio. Además, es necesario destacar que la ofrenda es un privilegio exclusivo de los creyentes. Para la iglesia como congregación, es para suplir la necesidad de los santos y la edificación y la mantención del centro de comando de los soldados de Cristo. La iglesia del Señor se sostiene por la provisión que el Señor hace por medio de su gracia y a través de la ofrenda voluntaria y generosa de sus hijos. No seamos legalistas, seamos generosos en la gracia. Es mayor responsabilidad que estar bajo la ley. Y refiero en todos los aspectos, ¿sí? Dios nos pide no ser codiciosos ni egoístas. En la gracia, toda la ley está en tu mente, en tu corazón, ¿sí? Dios no establece una tarifa en tu dádiva, pero sí tienes una gran responsabilidad de ser grato para corresponder. O sea, somos portadores de una responsabilidad, y no solo de llevar el Evangelio para compartir, sino de sostener esta roca, ¿sí? Ese fundamento que nosotros vamos edificando, haciendo más grandes las cosas de Dios. Pero eso ya está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad. Y para esto se necesita la dádiva, la ofrenda, el donativo, la mantención, para que permanezcan las herramientas que necesitamos para llevar la obra del Señor. Por eso, hermanos, pues debemos meditar, orar y pedirle al Señor nos sensibilice y ablande nuestros corazones. Dice el apóstol en 2 de Corintios 8, 2, 5, refiriéndose a la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Sí? Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese testimonio ejemplar, diciendo que su espíritu no estaba con la intención de vivir el Evangelio, sino para el Evangelio. Recuerden que la iglesia del Señor se sostiene por la provisión que el Señor hace por medio de su gracia, a través de la ofrenda voluntaria y generosa de ustedes, la iglesia. Hermanos, si en verdad hemos sido regenerados, Dios nos ha dado los recursos necesarios para entender y cumplir sus demandas, ¿sí? Dice el Señor, les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y les quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo, ¿sí? Y yo sea para ellos su Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nada menos que aquellos que hemos sido regenerados, hoy vivimos bajo la gracia, tenemos los preceptos de Dios en nuestras mentes y corazones, ¿sí? Y esto incluye levantar la obra del Señor,
nuestra dádiva para sostener la obra del Señor. Como he mencionado, la ofrenda es santa, importante, más que el diezmo, tanto que la ofrenda no puede ser indigna. Y esto pasó. ¿Sí? Y les voy a explicar, les voy a decir, ¿sí? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y de allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda es un sacrificio espiritual, recuérdenlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces has dado diezmo bajo este concepto legalista judaizante en las iglesias evangélicas y no has recibido bendición? Porque se trata de una sombra de la ley. Pero más duro es que tu ofrenda no haya pasado también por el fuego del Señor, porque fue indigna, porque tu corazón no estaba dispuesto para darle al Señor, o tenías un pendiente que era un obstáculo con la relación, con tu relación con el Señor, ¿sí? Bueno, recuerda, ¿sí? La ofrenda nace de la relación del hombre caído, así pasó. Recuerden, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos que ellas. Y no toda ofrenda es agradable a Dios, porque el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda. Y tampoco no cualquiera puede ofrendar a Dios, porque también miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿Sí? La ofrenda comienza por uno mismo. Pues todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que es vuestro culto racional. ¿Y para qué debe ser utilizada la ofrenda? Bueno, dice el Señor que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra tierra de siembra, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo y para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de ese servicio no solamente suple a los santos, ¿sí?, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Bueno, se debe de rendir también cuenta y destino de la ofrenda, ¿sí? Como dice 2 Corintios 8, 18 al 21, ¿sí? Enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Sí? Bueno, responsabilidad de todo pastor, viva o no viva de la ofrenda. Dice, hay una advertencia, ay, lo de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores los rebaños. Coméis la grosura, y os vestís de lana, la engorda degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecen a los débiles, ni curas al enfermo. No vendas al perquenebrada, porque no volviste al redil de la rescabía.
ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntarse por ellas. ¿Sí? Bueno, no olvides esto, que la ofrenda y amor siempre van de la mano. Así que si has de ofrendar algo a Dios, que sea lo que sea, busca que sea conforme a su agrado. Y al llegar a este punto donde ha quedado al descubierto que tu ofrenda debe satisfacer determinadas exigencias de parte de Dios para ser aceptada, como tus excelencias en el servicio y gratitud, comprenderás que no todas las ofrendas son de su agrado. Ahora te has puesto a pensar las veces que has ofrendado sin el conocimiento que tal acto demanda. ¿Sí? Y siendo esto una verdad, evidentemente muchas de tus ofrendas no llegaron al Señor. Entonces la pregunta, ¿qué se quedó con ellas? Cuidado, debes de saber todo esto. Y en el único lugar en que tú podrás estar prevenido es en el rebaño del buen pastor, quien nos alertó con estas palabras. Sí, hasta aquí sí, nos hemos referido a la ofrenda como principio, pero es importante hacer por lo menos una lista de estos principios que hemos descubierto y reconocido por medio de la ofrenda. Estos son 8 reconocimientos que damos en ofrenda al Señor. 1, reconocimiento de Dios como Señor y Salvador, o sea, su soberanía. 2, el reconocimiento de que nada es nuestro y que todo es de Él. ¿Sí? Solo ofrendamos una parte de todo de lo que nos da para nuestra subsistencia, o sea, la dependencia. 3, reconocimiento de que Él ha provisto la ofrenda como una de las manifestaciones de gratitud para llegarnos a Él, o sea, su misericordia. Reconocimiento de la naturaleza de la ofrenda como una manifestación de amor, en donde Él ofrendó primero un Salvador. ¿Sí? Y en eso consiste el amor, en el que Él nos amó primero, o sea, su amor. Reconocimiento de que nada nos pertenece, nuestra humildad. Reconocimiento a su gratitud. ¿Sí? 7, reconocimiento de que la ofrenda aceptable es la de un hombre que aspira a ser agradable a Dios, su consagración. Reconocimiento de que somos solamente administradores de su gracia, la sujeción. Estoy seguro de que conforme a tu espiritualidad podrás encontrar muchos principios más que serán de bendición para tu alma. Es importante destacar que la ofrenda involucra y compromete aún mucho más que el diezmo, ¿sí? Especialmente a quienes la recogen en el nombre del Señor. Si bien es cierto que el Señor no dejó reglas estrictas para la organización de la iglesia local, pero sí dejó principios de conductas con los que se pueden dar testimonio de transparencia, ¿sí? Mediante un conocimiento público en donde tengan noción de cómo son usadas sus ofrendas en el ministerio como una verdadera iglesia misionera. ¿Sí? Bueno, ¿y puede un pastor vivir de las ofrendas? Yo creo que es responsabilidad de cada congregación. Un acuerdo, pero a mi parecer el pastor debería trabajar por su sustento, aunque sinceramente un pastor no lleva una sola carga, lleva todas las cargas de cada creyente en la espalda. Ser pastor es una gran responsabilidad. Cuidar a las ovejas del Señor es un deber de vida o muerte. ¿Sí? Y yo le preguntaría a un pastor, ¿darías tu vida por una oveja del Señor? Esta pregunta no está fuera de lugar. Es solo un cuestionamiento para mostrar qué tan grande es la responsabilidad de un pastor. Si un pastor trabaja fuera de la congregación, dígame también qué tiempo tendría para cuidar a las ovejas.
cuidar a las ovejas es de tiempo completo, ¿sí? Eso ya sería un acuerdo en cada congregación, pero no una ley de una cuota obligada, sino caeríamos en lo mismo, una cadena sin fin, ¿sí? Bueno, ha habido pues grandes escándalos de falsos maestros con una hambre rapaz por el dinero y con un cinismo implacable por la exigencia de un diezmo inexistente, encadenando una ofrenda sagrada de una dádiva generosa de un hijo de Dios, ¿sí? Si tú eres pastor, deberías meditar acerca del diezmo y la ofrenda, y los creyentes deberían detectar en su congregación qué tipo de pastor tienen: un pastor capaz de sacrificarse por sus ovejas, o un pastor capaz de vaciar los bolsillos de los creyentes por la exigencia del diezmo. Hasta de esto ya hay hasta chistes sarcásticos, ¿sí? Dice, ¿qué hace un pastor? Pues sacarle la lana a sus ovejas. Esos chistes de muy mal gusto, ¿sí? Bueno, cuando yo prediqué en contra de este concepto del diezmo, muchos pastores me sacaron de sus congregaciones, déjeme decirle, y se pasaron la voz que yo no era una persona grata, ¿sí? Claro, quedaban al descubierto porque tenían otros intereses, ¿sí? Un gran ejemplo del apóstol Pablo era que él no vivía del evangelio, sino vivía para el evangelio. Si a ti te preocupa dónde va tu ofrenda, que sinceramente apartaste, que te nació del corazón, no te preocupes por lo demás. De seguro tu ofrenda pasó por fuego del Señor. Tu ofrenda fue aceptada por el Señor. Y eso es lo más importante de todo. Y a quien le corresponda administrarla, ya es otra responsabilidad. Y tendrán que dar cuentas al Señor, ¿sí? Medita esta enseñanza. Da tu ofrenda sin escatimar. Que las dudas no te guíen, que no guíen tu buena dádiva. Guíate por la palabra y la conducción del Espíritu de Dios. El Señor te ha dado sin escatimar. El Señor no escatimó por tu salvación. Y tú no escatimes de tu cartera, jamás estará vacía. Pero todo para la obra del Señor y no para la camioneta de la esposa del pastor, ¿sí? Así que ofrenda no necesariamente es el 10%, puede ser el 20%, el 30%, según tu corazón. Y sobre esa, sí hay promesas de bendición, ¿sí? Recibirás del Señor. Nunca te dejará sin pan, ¿sí? Ni tu cartera vacía. La ofrenda es más santa que el diezmo. Espero que te haya servido esto. אשר היה והווה ויבוא, who was and is to come. My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to bring me home. I know he's coming.